Hola, buen día alumnos, ¿cómo les va? Tenemos una nueva clase. Eh, Les aviso por acá también por anuncios PEF que la próxima clase será presencial. Tendremos clase online el próximo martes a las 7:30 como siempre. Vamos a hacer una oración para empezar esta clase que va a quedar grabada y ustedes la podrán ver en el tiempo que ustedes dispongan. Oramos entonces. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día de vida, por tu amor, misericordia, por poder estar estudiando una carrera universitaria. Y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a comprender todas las cosas que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quería empezar esta clase con una meditación que se encuentra en la meditación Maranata, el Señor viene, del 9 de agosto, y se titula Para vencer los malos hábitos. Voy a ampliar, así pueden ver mejor. Dice, y comienza diciendo, saber lo que constituye pureza de la mente, el alma y el cuerpo es parte importante de la educación. Es decir, es importante conocer qué significa la pureza de mente, del alma y del cuerpo, porque eso forma parte de la educación. Cuando al carácter le falta pureza, cuando el pecado ha llegado a formar parte de él, tiene un poder hechizador que se asemeja al vaso de licor embriagante. El poder del dominio propio y la razón resulta sobrepujado por actos que contaminan el ser entero. Y si se continúa con estas costumbres pecaminosas, el cerebro se debilita y enferma y pierde su equilibrio. Los tales son una maldición para sí mismos y para los que se relacionan con ellos de alguna manera. Qué importante es este tema, ¿no? De la pureza de la mente, del alma y también del cuerpo. Y cómo nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra mente se enferma y pierde equilibrio cuando no tenemos dominio propio, cuando costumbres o hábitos que tenemos arraigados, ¿sí? Y que son malos, son pecaminosos porque destruyen nuestra mente, y no solo nuestra mente, sino también nuestro cuerpo, lo van debilitando y enfermando, y no tenemos el poder para vencer. Perdemos el dominio propio y también perdemos la capacidad de razonar, de sujetar las decisiones a la razón, y somos digamos, dominados por nuestros impulsos. Sigue diciendo, los malos hábitos se adquieren más fácilmente que los buenos. Quizás por la propia experiencia ya lo sabemos a esto, ¿no? Y son más difíciles de abandonar. La natural depravación del corazón explica este hecho bien conocido. Requiere mucho menos trabajo desmoralizar a la juventud, corromper sus ideas relativas al carácter moral y lo religioso, que injertar en su carácter los hábitos duraderos, puros, incorruptos de la justicia y la verdad. La complacencia propia, el amor a los placeres, la enemistad, el orgullo, la estima propia, la envidia, los celos, se desarrollarán espontáneamente sin ejemplo y ni enseñanza. Es decir, que todo esto que se menciona acá, el amor al placer, la enemistad, el orgullo, todo esto, se desarrolla naturalmente en nosotros. No necesitamos de que nadie nos enseñe, naturalmente se desarrolla. Y como dijimos anteriormente, estos malos hábitos, al desarrollarse naturalmente, se adquieren más fácilmente que los buenos y son muy difíciles de abandonar. En nuestra actual situación de seres caídos, todo lo que tenemos que hacer es abandonar la mente y el carácter a sus tendencias naturales. Cuando nosotros nos abandonamos, cuando no dejamos de luchar, cedemos a nuestras tendencias naturales,
lo que estamos desarrollando es un carácter conforme a la semejanza del enemigo de Dios, de Satanás, que tiene orgullo, que tiene amor por los placeres que son autodestructivos, donde hay celos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos abandonarnos a nuestras propias tendencias naturales, debemos luchar con la ayuda y el poder de Dios. Dice, en el mundo natural, y esto es así, fíjense, da el ejemplo de qué pasa cuando un terreno, vos lo harás, ¿sí? Lo preparás, pero lo dejás así, a la intemperie. Empieza a cubrirse de espinas y cardos. ¿Mm? Pero para que poder plantar la semilla, hay que preparar el terreno, pero no solamente eso, sino que hay que constantemente estar sacando los cardos, ¿sí? Las espinas, cuidando esa plantita que va creciendo para que pueda llegar a dar fruto. De la misma manera, si nosotros nos abandonamos nuestra vida a nuestras tendencias o impulsos naturales, esa semilla, esos cardos van a crecer en nuestra vida y van a ahogar la palabra de Dios y no vamos a llevar fruto. ¿Mm? Así que se requiere para que un terreno dé verduras, frutas, hermosas flores, hay que poner, dice, cuidado y labor incesantes. Dice, os presento la necesidad de resistir constantemente al mal. Todo el cielo está interesado en los hombres y las mujeres a quienes Dios ha valorado hasta el punto de entregar a su Hijo amado a la muerte para redimirnos. Resalto esto, ¿no? Tenemos la necesidad de resistir constantemente al mal. Hay un versículo que dice, se me vino a la mente, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Primero, antes de resistir, debemos entregarnos a Dios, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y para eso debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Expresada en su palabra. Por eso es importante que oremos, pero que leamos su palabra, que la estudiemos, que conozcamos la voluntad de Dios. Y ahí nos vamos a ver confrontados con cuál es la voluntad de Dios y nuestros propios deseos e inclinaciones. Y debemos someternos a Dios. Debemos decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero naturalmente me resisto, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y con la ayuda de Dios, aferrándonos a sus promesas, a su poder, debemos resistir constantemente el mal. Todo el cielo, dijimos, está interesado. Y Dios nos valora tanto y nos ama tanto que ha entregado a su Hijo para que podamos ser salvos. Y me llamó la atención esto. Fíjense, ningún otro ser creado por Dios, o sea, nadie, ni los ángeles, ni los seres hermosos que Dios ha creado y perfectos que ha creado en otros mundos. Dice, ningún otro ser creado por Dios es capaz de lograr tal grado de perfeccionamiento, de refinamiento, de nobleza como el hombre. Miren lo que Dios nos está diciendo. Sí, a pesar de nuestra degradación, en el pecado que hemos caído y de la degeneración que llevamos tras 6.000 años de pecado en esta generación, nos dice Dios que no hay otro ser creado en el universo que pueda llegar a un grado de perfeccionamiento, de refinamiento, de nobleza como el hombre. Esto es impresionante. Dice, pero cuando llega a quedar embotado por sus pasiones envilecedoras, sumergido en el vicio, ¿qué espécimen tiene que contemplar el Señor? El hombre no alcanza a comprender lo que puede ser y lo que puede llegar a ser. Mediante la gracia de Cristo es capaz de efectuar un constante progreso mental.
resplandezca la luz de la verdad en la mente del hombre y prodíguese el amor de Dios en su corazón. ¿Qué es lo que tiene que resplandecer en nuestra mente? La luz de la verdad, ¿sí? ¿Y dónde se encuentra la luz de la verdad? ¿En nosotros mismos? No. ¿En cualquier libro que podamos leer? No. La luz de la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Esa luz debe resplandecer en nuestra mente. Debemos, contemplar el amor de Dios en nuestro corazón y podrá ser un hombre poderoso. Podrá ser un hombre poderoso, hijo de la tierra, pero heredero de la inmortalidad. Por eso, estimados alumnos, los animo a que podamos emprender junto con Dios esta lucha para vencer nuestros malos hábitos, para arrancar las espinas y los cardos que hay en nuestra vida que están destruyendo nuestra mente, que la están enfermando, y no solo nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Que podamos asirnos del poder de Dios, de su gracia, pero que hagamos esfuerzos de nuestra parte para entregarnos a Él, para resistir constantemente al mal y para cambiar los hábitos que deben ser cambiados en nuestra vida, que nos están debilitando nuestras fuerzas físicas, mentales y morales. Que Dios los acompañe en este día. Hacemos una oración y continuamos con la materia de introducción. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos alientas a ser vencedores, a dejar de lado los malos hábitos, que no es fácil de abandonar, y adquirir los hábitos de pureza, de santidad, hábitos que nos llevan a fortalecer nuestra mente, nuestro cuerpo y nos acercan más a ti. Señor, ayúdanos a poder resistir los embates del enemigo, nuestras propias inclinaciones con tu poder y tu fuerza. Acompáñanos y ahora, al continuar con esta clase, ayúdanos a entender cada uno de los temas que van a ser presentados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos visto en estas clases que han quedado grabadas que la condición física es un poderoso indicador de salud en todas las edades. Y haciendo un repaso, estamos llegando al punto 6. En primer lugar, vimos qué era la condición física, cómo se la podía evaluar y medir, qué era la condición física cardiorrespiratoria. En segundo lugar, vimos la relación que tiene la condición física cardiorrespiratoria con la mortalidad, por todas las causas, por enfermedad cardiovascular y por cáncer. Vimos cómo una mejor condición física aeróbica está relacionada de manera inversa con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Vimos que un cambio en nuestra condición física podría ser favorable en cuanto a la disminución del riesgo de padecer alguna de estas enfermedades. También vimos que aún en gente que tiene sobrepeso u obesidad, mantenerse activos y tener una buena condición física aeróbica va a disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por último, en quinto lugar, la última clase vimos por qué es importante evaluar la condición física cardiorrespiratoria. Y ahora en esta última clase, para terminar y cerrar este tema, vamos a ver cómo puedo mejorar mi condición física cardiorrespiratoria. Bien, en un estudio publicado por Swain, hizo un metaanálisis, analizó varios estudios, investigaciones científicas, en las que pudo clasificar a sujetos con distintos niveles de condición física aeróbica o cardiorrespiratoria, es decir, sujetos que
comenzaron a hacer ejercicios, pero que al empezar a entrenar tenían bajos niveles de condición física, es decir, un VO2 máximo bajo. Sujetos que tenían VO2 máximo, si quiere decirse, de niveles moderados, y sujetos con un VO2 máximo de moderado a alto. A la vez analizó estudios que utilizaban bajas intensidades de ejercicio, ¿sí? Es decir, que entrenaban entre el 24 y el 39% del VO2 de reserva o de la frecuencia cardíaca de reserva. Entrenamientos que eran de intensidad moderada, es decir, que entrenaban entre el 40 y el 59% del VO2 de reserva o de la frecuencia cardíaca de reserva. Y entrenamientos de intensidad vigorosa, en los cuales se ponía una intensidad al ejercicio entre el 60 y el 81% de la frecuencia cardíaca de reserva o el VO2 de reserva. ¿Qué se puede observar acá, en esta gráfica? Él analizó cómo el nivel inicial de condición física y la intensidad de entrenamiento iba a afectar en el incremento que se iba a alcanzar o lograr en el consumo máximo de oxígeno o en la capacidad aeróbica o potencia aeróbica. Entonces vemos que, por ejemplo, este grupo de aquí son aquellos que tenían, estamos hablando de personas de población general, no de deportistas. Esto fue realizado en estudios en adultos aparentemente sanos, pero que no eran deportistas. Entonces, en este grupo de acá vemos a personas que tienen una buena capacidad aeróbica, un VO2 máximo de moderado a alto, una buena capacidad aeróbica, que entrenaron a bajas intensidades, no produjo ningún cambio, ningún incremento en el VO2 máximo. Es decir, que entrenar gente que ya tiene una buena capacidad aeróbica, si entrena con intensidades livianas de ejercicio, o sea que la intensidad es leve, eso no va a modificar su VO2 máximo. Lo primero que resalta son las barras verdes, que son las más altas, ¿verdad? Que independientemente del nivel de condición física que tenían los sujetos, si era un VO2 bajo, moderado o alto, los que más incrementaban el VO2 máximo eran ¿quiénes? Los que entrenaron a intensidades vigorosas, entre el 60 y el 81%. También vemos acá que los que más mejoran el VO2 máximo son aquellos que parten con un nivel inicial de VO2 máximo más bajo, si lo comparamos con aquellos que tienen un nivel de VO2 máximo moderado a alto, ¿sí? Sin embargo, siempre mejoraron más los que entrenaron a intensidades vigorosas. Es decir, que la intensidad vigorosa en personas adultas es mejor para obtener mayores ganancias en el VO2 máximo. Pero quiero prestarles atención a esto. Fíjense este grupo es el grupo que tenía un nivel inicial antes de empezar el entrenamiento de capacidad aeróbica o de VO2 máximo baja, pero que entrenó a intensidades livianas. Las mejoras fueron alrededor del 12%. Es decir, el VO2 máximo se incrementó en promedio en todos los estudios que analizó un 12%. Cuando este grupo de personas entrenaron a intensidades vigorosas, los incrementos fueron del 16%, si fueron mayores. Pero fíjense que con una intensidad liviana, las ganancias en el consumo de oxígeno son similares. Hay un 4% de diferencia en el incremento del VO2 máximo, ¿sí? No es un incremento notablemente mayor. Y hay algo que hay que entender, que las personas que tienen una baja condición física, es mejor empezar con cargas livianas, primero porque sabemos que si las personas están muy mal físicamente, con una intensidad liviana
va a poder mejorar. Y no va con eso, y no vas a caer en el peligro de poner una intensidad alta que pueda poner en riesgo su salud cardiovascular o musculoesquelética, produciendo algún accidente cardiovascular, ¿sí? Como puede ser una isquemia, o algún problema musculoesquelético, porque las intensidades más altas pueden llegar a provocar algún tipo de estos problemas. Así que si bien a mayor intensidad del ejercicio, las ganancias en la capacidad aeróbica son mayores, ¿sí? Independientemente del nivel de condición física antes del entrenamiento, hay que saber que las personas con baja condición física mejoran con intensidades livianas y moderadas significativamente, y que no es necesario recurrir al principio a intensidades vigorosas. Ahora, una vez que ha mejorado su capacidad aeróbica, su condición física, yo puedo ir progresando en intensidad, de intensidad liviana, progresar a intensidad moderada y de intensidad moderada progresar hacia las intensidades vigorosas. Pero ese cambio tiene que ser gradual y paulatino. Y la otra información importante que nos deja este estudio es que las personas que ya tienen una buena condición física aeróbica, si las entrenamos a bajas intensidades, ¿sí? Intensidades de nivel liviano, o sea que están por debajo del nivel moderado, ese entrenamiento no va a repercutir en incrementos de su capacidad aeróbica. Y ya vimos cuán importante es tener una buena capacidad aeróbica eh, para prevenir enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Bien, les quiero presentar otro estudio que se hizo en adultos jóvenes, se publicó en el año 2008, que analizó los efectos de la intensidad del entrenamiento aeróbico sobre el VO2 máximo. Y vamos a leer la introducción de este estudio. Dice, recientemente el American College of Sport Medicine y la Asociación Americana del Corazón, es decir, el Colegio Americano de Medicina del Deporte y la AHA, que es la Asociación Americana del Corazón, recomiendan un mínimo de 30 minutos de actividad física de intensidad moderada 5 veces por semana. 20 minutos de actividad vigorosa 3 veces por semana o una combinación de ambas. Es decir, que el Colegio Americano, ¿sí?, de Medicina del Deporte y la Asociación Americana del Corazón recomiendan que hay que hacer como mínimo 30 minutos de actividad física de intensidad moderada 5 veces a la semana. Es decir, que nos da la duración mínima de la actividad, que son 30 minutos, para la actividad moderada. Debe ser realizada 5 veces a la semana. Y dice 20 minutos de actividad vigorosa 3 veces a la semana o una combinación de ambas. Es decir, que podés hacer 30 minutos de actividad física 5 veces a la semana o 20 minutos de actividad vigorosa 3 veces a la semana o combinar ambas. Dice, las investigaciones sugieren que el ejercicio de intensidad vigorosa, es decir, entre el 60 y el 84%, resultan en mayores incrementos en el VO2 máximo que el entrenamiento de moderada intensidad. ¿Sí? Swain en el 2002 y en el 2005. Así que ya la bibliografía mostraba que las intensidades vigorosas producen mayores incrementos que las intensidades moderadas, como lo vimos en el estudio anterior. De todas maneras, pocos estudios han comparado los efectos de las intensidades maximales de ejercicio, las cuales solo pueden realizarse durante intervalos solamente, con ejercicios continuos de intensidad moderada y vigorosa. Es decir, que hay que ir combinando intensidades, subiendo y bajando. 3 estudios encontraron que el entrenamiento que utilizó intervalos de alta intensidad fue más efectivo que aquellos que utilizaron entrenamiento de tipo continuo de menor intensidad en pacientes cardíacos. Ahí se muestran los 3 estudios. Romno en el 2004, Warburton en el 2005 y Wislov en el 2007.
Solamente 2 estudios compararon entrenamientos de intervalos maximales con entrenamientos continuos de moderada intensidad en adultos saludables. El ejercicio de intensidad vigorosa confiere grandes beneficios cardioprotectores, más que el ejercicio de intensidad moderada, incluyendo baja incidencia de enfermedad coronaria y otros factores de riesgos. Estudios experimentales han encontrado que entrenamientos de alta intensidad resultaron en mayores reducciones en la presión arterial que los de baja intensidad, aunque no todos los estudios han encontrado un efecto de la intensidad. También pocos estudios han dirigido la atención hacia el efecto de la intensidad del entrenamiento en la frecuencia cardíaca en reposo, es decir, bradicardia, y se necesitan más estudios en esta área. Esta es la introducción del artículo publicado en el año 2008 por Gomley y colegas. ¿Cuáles fueron los objetivos de este estudio? Determinar el efecto de varias intensidades de entrenamiento aeróbico en el VO2 máximo en adultos saludables y compararlo con entrenamientos de intensidades casi maximales, vigorosas y moderadas. Y en segundo lugar, se analizó el efecto de la intensidad del entrenamiento en la presión arterial y la frecuencia cardíaca en reposo. Se evaluaron 61 sujetos, los cuales fueron incluidos solamente 55 para el análisis de los datos del estudio, porque fueron excluidos aquellos que tuvieron más de 2 factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, los que tuvieron signos y síntomas de enfermedades cardiovasculares, los que tuvieron alguna enfermedad cardiovascular conocida, pulmonar o metabólica, si estaban embarazadas también fueron excluidos del estudio, si eran sujetos entrenados, ¿sí?, o que competían en ciclismo, es decir, que tenían entrenamientos mayor o iguales a 3 horas a la semana, fueron excluidos del estudio. Así que estas personas eran personas, adultas jóvenes, porque eran entre 18 y 31 años, eran 36 mujeres y 19 varones, acá están las características de peso, talla y porcentaje de grasa, pero fueron excluidos todos los que cumplían con estos requisitos, de manera de que la muestra sea pareja, ¿no? Si no eran deportistas, era gente común. El entrenamiento se realizó en bicicleta, o sea, el entrenamiento aeróbico fue en bici y duró en total 1 mes y medio, 6 semanas. Teníamos 4 grupos, es decir, un grupo que entrenaba a intensidades moderadas, otro grupo que entrenaba a intensidades vigorosas, otro grupo que entrenaba con intensidades casi maximales, y teníamos un cuarto grupo que fue evaluado, pero que no realizó el entrenamiento, es el grupo control. Entonces tenemos que en la semana 1 todos entrenaron, fue una semana de adaptación, el entrenamiento fue el mismo para todos. Entrenaban el 50% de la frecuencia cardíaca, eran 30 minutos de pedaleo en la bici 3 veces a la semana. La segunda semana, fíjense, los que entrenaban intensidad moderada entrenaban al 50% de la frecuencia cardíaca reserva, pedaleaban durante 45 minutos, 4 días a la semana. Mientras que entrenó de manera vigorosa, entrenó al 75%, 40 minutos 3 veces a la semana. Lo que hicieron los investigadores fue, de alguna manera, unificar el gasto energético, o sea, que el gasto energético de la actividad física sea similar en ambos grupos. Así que en la segunda semana, el grupo vigoroso y casi maximal entrenó de manera igual, pero ya desde la semana 3 a la sexta se diferenciaron bien los 3 grupos. Este fue el entrenamiento, es decir, el entrenamiento moderado progresó, la intensidad fue la misma, pero progresó de 30 minutos hasta 60 minutos, 4 veces a la semana. El entrenamiento vigoroso progresó del 50 al 75% de la frecuencia cardíaca
y el de 30 minutos a 40 minutos 4 veces a la semana. Empezaron con 3 veces a la semana, 3 días a la semana, y terminaron entrenando con 4 días a la semana. Y el entrenamiento el grupo que entrenó con intensidades casi máximas, o sea que tenían las intensidades más altas, comenzó entrenando al 50% de la frecuencia cardíaca de reserva durante 30 minutos, 3 días a la semana, y terminó entrenando de la siguiente manera. Una entrada en calor de 5 minutos al 75% y después hacían 5 series de este protocolo. Entrenaban 5 minutos, o sea, pedaleaban 5 minutos entre el 90 y el 100% de la frecuencia cardíaca de reserva y luego bajaban 5 minutos al 50%. O sea, 5 y 5. Es decir, que estaban pedaleando durante 50 minutos en total. 3 veces, 3 días a la semana. Es decir, que este fue un entrenamiento continuo variable, porque no había pausas. ¿Sí? 5 minutos entre el 90 y 100 por 5 minutos al 50%. Bueno, fíjense que todos los grupos, salvo el grupo que no entrenó, el grupo control, el que no entrenó, no mejoró el V2 máximo. El grupo moderado mejoró de 35.3 mililitros, pasó a tener 38.7 mililitros por kilogramo por minuto en el consumo de oxígeno, es incrementó. En el entrenamiento, el grupo que entrenó con intensidades vigorosas también mejoró el V2 máximo y el casi maximal también. No se vieron cambios ni en el peso corporal, ni en el porcentaje de grasa, ni en la frecuencia cardíaca de reposo, ni en la presión arterial. Recuerden que eran sujetos sanos con menos de 2 factores de riesgo. Y acá tenemos el gráfico que nos ayuda a visualizar mejor qué grupos incrementaron en mayor medida el consumo máximo de oxígeno. Todos los grupos de entrenamiento mejoraron el consumo de oxígeno, pero el grupo que mejoró más fue el que utilizó el entrenamiento continuo variable, ¿sí? Que entrenó a intensidades casi maximales, que mejoró un poco más del 20% su V2 máximo. El grupo moderado entrenó un 10% y el grupo que entrenó con intensidades vigorosas casi un 15%. Y estas diferencias, hubo diferencias significativas entre grupo y grupo. Es decir, el que entrenó vigoroso mejoró significativamente más que el que mejoró moderado, y el que entrenó a intensidades casi maximales mejoró más que el que entrenó a intensidades vigorosas. La conclusión del estudio dice que cuando el volumen del entrenamiento es controlado, el ejercicio de intensidad vigorosa es más efectivo para mejorar el V2 máximo que el ejercicio de intensidad moderada en adultos jóvenes con bajo riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, el entrenamiento más efectivo fue el ejercicio intervalado. En realidad, el autor lo llama ejercicio intervalado, pero el ejercicio intervalado tiene pausas. El que se utilizó fue un ejercicio continuo variable. Así que el entrenamiento más efectivo para incrementar el V2 máximo fue, en este caso, el continuo variable realizado a intensidades casi maximales. Futuros estudios deberían investigar los posibles beneficios en la salud de entrenamientos de larga duración realizados a intensidades vigorosas y máximas. Entrenamientos de larga duración podrían tener significativos efectos en otras variables como la frecuencia cardíaca y la presión arterial en reposo. Así que vemos cómo un ejercicio de intensidad moderada, vigorosa o casi maximal, estamos hablando de ejercicio aeróbico continuo en bicicleta, puede mejorar nuestra capacidad aeróbica, ¿sí? Por supuesto, los ejercicios de mayor intensidades, ¿sí?, mejoran más el V2 máximo que los ejercicios de intensidades más bajas. Pero de todas maneras,
tanto la intensidad moderada como la vigorosa, como la casi maximal, es efectiva para incrementar nuestra capacidad aeróbica. Hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Esto lo publica Powers y Holways en la década del 90. Que hay un remedio, nosotros conocemos como adventistas, un remedio que se llama temperancia. La temperancia habla acerca de la importancia de evitar cualquier cosa que sea perjudicial, decirle no a lo que es perjudicial y hacer un uso moderado de lo que es bueno. El ejercicio es bueno para la salud, es un remedio natural que Dios nos ha dejado. Sin embargo, debe ser aplicado con este remedio también que es la temperancia, es decir, tiene que ser aplicado moderadamente. ¿Por qué? Porque digamos que un exceso de ejercicio también puede ser perjudicial para nuestra salud. Así como la falta de ejercicio es perjudicial para nuestra salud, un exceso o intemperancia en el ejercicio también puede ser perjudicial en la salud. Entonces vemos que, ¿qué publicaban estos autores? Dos curvas. Una de la curva de los incrementos de las mejoras, la curva de arriba, de las mejoras en nuestra capacidad aeróbica, y la curva de abajo, que muestra el incremento en los riesgos ortopédicos o musculoesqueléticos y cardíacos. Es decir, que los investigadores hablan de una zona óptima del entrenamiento donde hay que tener en cuenta que la intensidad, la frecuencia y la duración del propio entrenamiento produzcan mejoras en mi condición física con riesgos mínimos. Y eso se ve que a medida que se incrementa la intensidad, a medida que se incrementa la frecuencia del ejercicio y la duración del ejercicio, aumentan también los problemas ortopédicos y cardíacos. Sobre todo cuando, fíjense cómo se hace exponencial esta curva, cuando nos acercamos a intensidades casi maximales y cuando nos vamos a frecuencias de entrenamiento altas y duraciones de entrenamiento altas. Ejemplo de esto son maratones de 21 kilómetros, de 40 kilómetros, o sea, ejercicios de muy larga, ultramaratones de muy larga duración, donde es probable que empiecen a aparecer problemas musculoesqueléticos y también cardíacos por un exceso de ejercicio. Es decir, ¿el ejercicio es bueno para la salud? Sí, pero debe ser aplicado con moderación para poder adquirir los beneficios y no contraer los riesgos que me lleva a un exceso de lo que es bueno. Bueno, por último quiero compartirles las guías generales para la prescripción del ejercicio. Este es el pronunciamiento del Colegio Americano de Medicina del Deporte del 2011, donde prescribe, da las líneas generales para mejorar, dice, para desarrollar y mantener una buena salud cardiorrespiratoria, musculoesquelética y neuromotora en adultos saludables. ¿Qué dicen estas guías generales? Que un programa de ejercicios debe contener entrenamiento aeróbico, de fuerza, de flexibilidad y neuromotor. A partir del 2011, los investigadores recomendaron que dentro de la sesión de ejercicio haya, porque antiguamente se hablaba de estos tres componentes de tener un programa de entrenamiento, aeróbico, fuerza y flexibilidad. Pero a partir del 2011, el Colegio Americano recomienda además entrenar la agilidad, la coordinación, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el entrenamiento neuromotor. ¿Y cuáles son los principios generales para entrenar el área aeróbica, el entrenamiento aeróbico? Bueno, en frecuencia
la frecuencia debe ser de 5, mayor o igual a 5 días a la semana si el ejercicio va a ser de intensidad moderada. O de 3 o más días si el ejercicio va a ser de intensidad vigorosa. Y si voy a combinar, también podemos combinar, y es muy bueno combinar intensidades moderadas y vigorosas, la frecuencia deberá estar entre 3 y 5 días a la semana. Así que como frecuencia mínima de ejercicio para mantener la salud, tiene que ser de 3 días, pero va a ser de 3 días si nosotros combinamos ejercicio moderado y vigoroso. Si solamente nuestra actividad física es de intensidad moderada, la frecuencia mínima es de 5 veces a la semana. Ahora, si yo ya voy a combinar ejercicio de intensidad vigorosa, por ejemplo, un trote o algún otro deporte, como puede ser el fútbol, el básquet o algún otro ejercicio donde a mí me debe la frecuencia cardíaca en el rango de intensidad vigorosa, es decir, que voy a estar entre el 60 y el 84% de la frecuencia cardíaca de reserva, si yo voy a estar ahí, entonces yo podría tener una frecuencia mínima de 3 días a la semana. Si no, lo recomendable es realizar 5 días a la semana. Estamos hablando de población adulta aparentemente sana, estas recomendaciones generales. Así que la frecuencia tiene que ver con cuántas veces voy a repetir los estímulos de entrenamiento. Si una vez a la semana, si 2, si 3, si 4, si 5. Así que acá estamos hablando de 5 días para entrenamiento moderado o de 3 días para entrenamiento vigoroso. Y de 3 a 5 si yo voy a combinar entrenamiento moderado y vigoroso en las sesiones. ¿Cuál sería la intensidad? La intensidad recomendada está en un rango entre el 40 y el 89% de la frecuencia cardíaca reserva. A mí me parece muy alta esta recomendación, creo que es más prudente la recomendación anterior, del año 98, que hizo el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que ponía el tope máximo, el límite máximo al 84-85% de la frecuencia cardíaca de reserva. Así que este sería el rango de salud, que va desde el moderado a vigoroso, entre el 40 y el 85%. Ahora, añade la recomendación que intensidades que están por debajo de la moderada, es decir, por debajo del 40, pueden ser recomendadas en aquellos que están muy mal físicamente. Así que hay que tener en cuenta que yo también puedo incluir entrenamientos o puedo entrenar a personas que están mal físicamente por debajo de este umbral, por debajo de 40. Y así todo poder obtener beneficios en esas personas. La duración del entrenamiento. Fíjense, la duración debe ser entre 30 y 60 minutos, acumulando en total unos 150 minutos de actividad aeróbica por semana cuando se trata del ejercicio de intensidad moderada. ¿Cómo progresamos con el ejercicio de intensidad vigorosa? Desde el 20 minutos a 60 minutos. Y la duración semanal de ejercicio vigoroso debía ser de unos 75 minutos a la semana, mayor o igual, mínimo 75 minutos de ejercicio vigoroso. Si solo vamos a realizar ejercicio vigoroso, debíamos alcanzar como mínimo, para mantener la salud, 75 minutos a la semana. Pero también nos dice que puede ser beneficioso si combinamos la intensidad moderada y la vigorosa. Es decir, dice que menos de 20 minutos también puede ser beneficioso en personas sedentarias. Tanto la combinación de ejercicio moderado y vigoroso de entre 30 a 60 minutos o 20 a 60 minutos, si yo lo combino, va a aportar beneficios en la salud. También hay personas que por su condición física
puede ser beneficioso si yo inclusive no alcanzo a realizar 20 minutos por día de actividad física. Ni siquiera si llego a alcanzar los 150 minutos a la semana. Eso es importante tenerlo en cuenta porque hay personas que se encuentran en una condición muy baja y el objetivo sería este, ¿no? Llegar a poder hacer una hora de actividad física moderada o vigorosa, o combinación de ambas, ¿no? El tipo de actividad física aeróbica tiene que ser regular en lo posible, que involucre los grandes grupos musculares de naturaleza continua y rítmica. Esa es lo que propone el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Sin embargo, hay otros métodos de entrenamiento como son el continuo variable, que ya lo vimos, que puede ser muy importante, y también los métodos intermitentes. El volumen acá especifica la cantidad de energía que se debe gastar por semana, entre 500 y 1000 minutos semana, y da también un objetivo a alcanzar que se mide en pasos. Las personas tendrían que progresar como mínimo hacer 2000 pasos y progresar a hacer 7000 pasos a la semana. ¿Cómo puedo medir la cantidad de pasos que yo hago en el día para ver si yo soy activo o no? Bueno, con un podómetro. Por eso esta guía es bastante, no es muy útil, digamos. Tendríamos que tener un podómetro para analizar la cantidad de pasos que estoy haciendo en un día. Si yo puedo llegar a los 10.000 pasos por día, sería mucho mejor. Les comento una anécdota. Cuando estuve trabajando un día de campo, estuve trabajando poniendo pasto en un campo con un amigo, estuvimos trabajando 12 horas seguidas, llegué a hacer 32.000 pasos. Interesante, ¿no? Como una actividad física, la gente de campo, que cumple sin darse cuenta, en el mismo trabajo cumple y sobrepasa los niveles de actividad física requeridos para mantener la salud. En el diseño del entrenamiento aeróbico dice una sesión por día o múltiples sesiones de mayor a 10 minutos de duración. Es decir, yo si no tengo tiempo, una sesión de 10 minutos o más de 10 minutos puede ser efectiva, ¿sí? Siempre y cuando yo vaya hacia alcanzar la duración recomendada mínima, es decir, lo mínimo para la intensidad moderada son 30 minutos y para la intensidad vigorosa son 20. Entonces, yo para alcanzar el mínimo diario de actividad vigorosa, tengo que hacer 2 sesiones de 10 minutos o 3 sesiones de 10 minutos si la intensidad del ejercicio va a ser moderada. Pero también especifica que sesiones de ejercicio menores a 10 minutos pueden ser beneficiosas para algunas personas que están en muy mal nivel de condición física. También habla de entrenamiento intervalado, ¿sí? Es decir, un entrenamiento que tiene pausa, entrenamiento por repeticiones, puede ser beneficioso. En cuanto a la progresión, debemos ajustar gradualmente la duración, la frecuencia y la intensidad del ejercicio de manera razonable hasta alcanzar y mantener los objetivos deseables. Es decir, que yo tengo que ir paulatinamente. Esta propuesta puede aumentar la adherencia al ejercicio y reducir el riesgo de lesiones y adversos eventos cardiovasculares. Bien, acá tienen, les dejo una clasificación de la intensidad del ejercicio por Warburton, publicó esto en el año 2006. Fíjense, acá tienen intensidad del ejercicio, muy liviano esfuerzo, leve esfuerzo, moderado esfuerzo, vigoroso esfuerzo, muy duro esfuerzo y máximo esfuerzo. Y esto es el porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva que está asociada a esa categoría de intensidad. Por ejemplo, el esfuerzo moderado va entre el 40 y el 59% de la frecuencia cardíaca de reserva. En cambio, el ejercicio vigoroso está entre el 60 y el 84% de la frecuencia cardíaca de reserva.
o entre el 70 y el 89% de la frecuencia cardíaca máxima. También hay otras escalas para determinar la intensidad del ejercicio, pero de manera más subjetiva, como la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, donde es una escala que va del 6 al 20, o del 1 al 10. Entonces, cuando se le pregunta a la persona según el grado de esfuerzo a la que está realizando, del 1 al 10, ¿cómo lo percibe ella? Si te dice menos de 2, significa que el esfuerzo es muy, muy liviano. Ahora, si te dice que si 10 es el máximo esfuerzo, y si ella te dice que está entre el 4 y 6, te está indicando que el esfuerzo es moderado según la percepción de la persona. Es otra manera de monitorear la intensidad. Ahora, si la persona te dice que el grado de esfuerzo es un 7, un 8, sabes que el esfuerzo es vigoroso. Ahora, si te dice que es 9, 10, sabes que es casi máximo. Ahora, hay otros... el índice respiratorio te indica también, te puede indicar la intensidad del ejercicio. Si yo puedo hablar tranquilamente, el ejercicio es de liviana y moderada intensidad. Ahora, cuando ya se empieza a dificultar la respiración, estamos hablando de un ejercicio vigoroso. Y cuando ya no puedo hablar, estamos hablando de ejercicio vigoroso ya a máximo. Y acá te dan unos ejemplos de actividad en relación a la intensidad. Barrer, dusting, por ejemplo, que es barrer, son una actividad física de liviana, muy liviana intensidad. Hacer jardinería de manera liviana, digamos jardinería no pesada, sino liviana, es un esfuerzo físico de liviana intensidad. Una caminata rápida o vigorosa, estamos hablando de una caminata de un esfuerzo físico de moderada intensidad. Pero para un ejercicio de intensidad vigorosa tenemos que hablar del trote. No todas las personas pueden trotar por su condición física. Pero cuando hablamos de jogging, estamos hablando de una intensidad vigorosa. Ahora, ya cuando no es trote, ya cuando es correr, un ritmo rápido, estamos hablando de intensidades casi maximales como el sprint. Bien, y termino con esto. Siempre que vamos a comenzar con un programa de ejercicio, tenemos que prestar atención a los principios generales de entrenamiento. Y como son, hay muchos más, pero como son el principio de sobrecarga, es decir, que yo debo paulatinamente incrementar las cargas de entrenamiento, ya sea la intensidad, el volumen, la frecuencia, la duración, tengo que ir de menos a más. Y paulatinamente, conforme el sujeto va mejorando, tengo que ir aplicando una mayor carga, es decir, aumentando la intensidad de a poco, el volumen de a poco, etcétera, etcétera, etcétera. El ejercicio que yo hago tiene que estar, tiene que estar acorde al objetivo que tengo planteado. También tengo que tener, eso tiene que ver con el principio de especificidad. También tengo que tener en cuenta que existen diferencias individuales, no todos pueden hacer las mismas cosas, porque no todos tienen la misma condición. Entonces, el ejercicio tiene que estar adaptado a las características individuales. Y hay otro principio muy importante que es el de la reversibilidad, es que todo lo que yo consigo, todas las ganancias, todos los incrementos en la condición física que yo puedo lograr, son reversibles si yo dejo de hacer actividad física o ejercicio. O sea, si yo paro el entrenamiento, paulatinamente, gradualmente voy a ir perdiendo las mejoras que conseguí. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido esta clase y tengamos en cuenta este principio que es el principio de la temperancia, que nos dice que
Y relacionándolo con lo que dijimos al principio de la clase de los malos hábitos, con la ayuda de Dios debemos abandonar los malos hábitos, decirle no a aquello que es perjudicial para nosotros, pero también debemos prestar atención a las cosas que son buenas en sí mismas, como el ejercicio, ¿sí? El ejercicio es bueno para la salud, pero tenemos que prestar atención a no desequilibrarnos, es decir, a que no tengamos un exceso de ejercicios que vaya a perjudicar también nuestra salud, nuestra mente, etc. Vamos a orar para terminar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta clase. Queremos pedirte, Padre, que nos acompañe en el resto de este día y que nos ayude, Señor, a someternos a ti, a tu voluntad, que podamos conocerla mediante el estudio de tu palabra y con tu ayuda podamos resistir y ser vencedores en cuanto a nuestros deseos naturales de nuestro corazón. Que podamos aplicar los remedios naturales, el ejercicio en este caso, que cuán importante es para prevenir enfermedades, pero que podamos evitar los excesos, que podamos tener siempre la temperancia presente en todos los aspectos de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.